Compartir esta mañana de frío y de feriado, ¿De con feriado? unos matecitos en la radio. ¿Cómo costó la levantada hoy? Pero bueno, acá estamos. Un poco de todo, porque el día del peluquero, viste recién un poquito de ahí nota de peluquero, y ahora nos vamos a un tema, un temón, diría yo, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí. Ese sería como el título y eso da para un montón de cosas. Sí, la idea es conversar sobre este tema que está en boca de mucha gente desde distintos ámbitos de la vida, digamos, desde distintas actividades económicas, desde el entretenimiento, la educación, la salud, un montón de actividades económicas están siendo atravesadas por esta novedad que yo lo quiero plantear más. Vos me decías, Pame, antes de salir al aire, de que le pongamos nombre a la columna. Yo la verdad que le pondría, como tengo anotado acá, ni inteligencia ni artificial. Porque habría que inventar otro nombre, usamos ese nombre porque es el que le pusieron quienes venden este producto, que es una de las cuestiones que hay que decir, y no es ni inteligencia ni artificial, porque para ser inteligencia tendría que poder generar conocimiento, tendría que poder procesar la información de otra manera que sea parecida a cómo funcionan los cerebros humanos, y no es la realidad. Ninguna, ni Gemini, ni GPT, ninguna de esas está haciendo eso. Y después no es artificial porque son modelos de lenguaje que lo que hacen es buscar en las bases de internet información que generaron personas. Información científica, información no científica, información chequeada, información no chequeada, verdades, mentiras y mucha publicidad. Hay mucha que no sería... No es siempre mentira, a veces sí, pero los mensajes de la publicidad son una cosa muy específica que tienen una intención que no tiene nada que ver con la verdad, el conocimiento, resolver problemas, que es lo que supuestamente hacen las tecnologías. Y otra de las cuestiones que tienen estas inteligencias artificiales, entre comillas, no sé cómo hacer comillas en la radio, pero hay una cámara, hay un videito. comillas. Los que ven. Imagínense tipo los Simpsons haciendo las comillas. Algo bastante perverso, que es que son entrenadas por personas a las que les pagan mal y son relaciones laborales de explotación en condiciones horribles y mal pagos. Y siempre de países del sur global. Esa es una de las cuestiones, porque decir Internet, el mundo, y decir, y la verdad se reproduce la relación norte-sur, el colonialismo digital, es un concepto... Es muy interesante todo ese debate. Acá entrevistamos hace un tiempito a Inés, que es parte de Radios Libres. Ellos hablan de politizar la tecnología, ¿no? Y trae muy a colación, bueno, ahí va, para la cámara, Fer nos está mostrando un libro que habla de la política de la tecnología y tiene que ver también, entre otras cosas, con esta materialidad que hay detrás de, en este caso, entre comillas, la inteligencia artificial, pero todo lo que nos venden como tecnología. Hay personas, hay computadoras, hay dueños de las cosas, hay ideología, hay explotación laboral, no hay como toda esa parte que no la vemos, pero que está. Sí, no la vemos porque en parte no la queremos ver, porque es muy duro, no sé, la minería del cobalto en África para hacer los dispositivos, la minería del litio para hacer las baterías. Son avances del extractivismo sobre territorios indígenas, sobre territorios de comunidades campesinas, y avanzan con un discurso de inevitabilidad, de que esto es lo que tiene que ser, porque con esto se van a resolver todos los problemas. El progreso. El progreso, o sea, las cosas que conocen.
hay una dimensión de esto que nos ayuda a pensar, que es la ciencia ficción. El otro día escuchaba, hay un escritor que se llama Michel Nieva, que es argentino, vive en Estados Unidos, y el otro día lo entrevistaban. Bueno, publicó ahora yo leí una novela de él muy buena, y ahora publicó una serie de ensayos, y ahí explicaba de cómo algunas lógicas se repiten, y los representantes de estas empresas de repente usan sombrero de cowboy, porque son eso, ellos están avanzando sobre el territorio. O sea, es muy impresionante. Y con respecto a la materialidad, no solo son el cobalto, el silicio, el níquel, el litio que necesitan para armar dispositivos, para armar los megacentros de datos, esos que Milei quiere que se instalen en la Argentina, sino que la información viaja por cables que están en el fondo del mar, que producen una contaminación, que producen... Y es significativa, no es que es un cablecito, son transformaciones. El consumo energético, por ejemplo, la contaminación de agua que necesitan para refrigerar, y que en gran parte está hecho para pavadas. Esa es la otra. Mucha gente está usando inteligencia artificial que consume energía, que ocupa espacio para jugar, que decís, salgan a dar una vuelta, jueguen a la pelota, hagan otra cosa. Trepen un árbol. O sea, todo llama la atención, pero estar ahí metido. Y después, bueno, todas las discusiones de la democracia, de las fake news y todo eso. Con respecto a la materialidad esa, bueno, la dimensión del agua, la energía y los materiales es bastante dura. Y después de esta cuestión del entrenamiento de estos sistemas, no sé, yo la verdad que no lo había pensado, pero, por ejemplo, tardaron años en que un sistema de estos automatizados distinga un perro de un gato. Muchos años. Y todavía se equivoca. Yo ahora ya no uso más, pero cuando te dice en el Facebook, parece que hay un gato o parece que hay tal persona, lo que está haciendo es que vos le ayudes a entrenar ese sistema. Claro. Como que vos reafirmes lo que estás viendo. Claro. Pero por ejemplo las redes sociales, también otra vez, comillas, las redes sociales, que en inglés se llama social media, o sea, como medios sociales, que está bueno entenderlos como medios y no como redes. Claro. Bloquean el contenido ofensivo, el contenido violento, el contenido sexual. ¿Cómo hace eso? Si el sistema no puede distinguir un perro de un gato, ¿cómo hace? Les pregunto. ¿Qué se imaginan? No tengo idea. Hay personas a las que les pagan poco, que están 14 horas, 16 horas por día viendo contenido ofensivo y diciendo este es ofensivo, este no es ofensivo. Entonces tenemos personas menores de edad, precarizadas desde un supuesto anonimato, viendo contenido ofensivo todo el día para entrenar este sistema para protegernos. O sea, es como una... ¿Y cómo, no sé si tenés la respuesta, pero cómo está distribuida esa materialidad en los países del mundo? Quiero decir... Sí. Listo, tenés la respuesta. Más o menos. A mí me interesa, les decía antes, que formulemos preguntas. Porque también lo que pasa con esto es que, no sé, por ejemplo, yo vengo de muchos años de estudiar una tecnología agraria que son los transgénicos. Entonces, decir, ¿qué pasa con los transgénicos? Te dicen que de ciertas cosas no puede opinar nadie más que quienes saben. Claro, los expertos de algo muy chiquitito que es la ingeniería genética, la biología molecular. Entonces, también de inteligencia artificial, parece que solo podría hablar personas que saben programar. Y decir, mira, puede ser, yo no me voy a meter en una experticia que no tengo, pero si hablamos de salud, y más, yo calculo que habría que hablar con
profesionales de la salud, habría que hablar con personas que tienen ese problema de salud, organizaciones de familiares que trabajan un tema de salud, más que con un programador, que todo bien, capaz que el programador sabe, porque estudió, pero como que hay estas cuestiones de que te cierran el camino a la discusión. Y la invitación desde el pensamiento crítico es sí. Pensemos preguntas, claro, y tratemos de darle respuesta. Claro, en ese sentido que digo, bueno, para entender cómo es esa materialidad en el mundo y qué parte nos toca Argentina. Sí, ahí hay una cosa. Una de la infraestructura, estos data centers, las que le llaman nubes, otra palabra, porque nubes suena a algo más inmaterial, algo inocuo, algo positivo, y en realidad son una infraestructura que las plantan ahí. Sí. Miren, si tienen ganas, creo que en Estados Unidos. Microsoft puso unos servidores directamente ya en el océano, donde tienen todo un sistema de refrigeración incluido, obviamente por el calentamiento y el exceso de energía que necesitan, y también obviamente necesitan disipar toda esa temperatura al procesar tanta información, ¿no? Sí. Los 0 y los 1, es un mundo invisible, pero existe. Sí, exactamente. Si una compu en casa genera calor, pensemos una mega infraestructura, y por eso lo están vendiendo de ponerlo en lugares como la Patagonia. Sí. Y sí, sobre la infraestructura lo que hay que decir, que es medio obvio o se sabe, pero que hay que, me parece... Es inteligencia artificial. No. Cuando decías eso, pensé que había silenciado. Es el teléfono que no quedó en silencio. Me parece que te están notificando. Te estamos escuchando. Yo desde que armé un mail hace como 20 y pico de años, yo ya sabía que todo lo que circulaba por ahí, cualquiera que tuviera intención, cualquiera desde alguna estructura de poder que tuviera intención de leerlo, lo podía leer, y que había cosas ahí que no iba a escribir. Pero ese autocuidado me parece que se perdió en mucha gente. Estaba diciendo, los de los data centers. La infraestructura es privada. Primer punto. Son los mega millonarios, dueños de estas 3 o 4 empresas, que producen y se quedan con esa infraestructura. También tienen propiedad sobre los datos, y también hacen uso ilegal sobre datos sobre los que no tienen propiedad o que no hay consentimiento. Lo del consentimiento es toda una discusión. Que todo eso es un temón. Y después lo que hay es, que no es casualidad, en el sur global el almacenamiento y la transferencia de datos, y en el norte global el procesamiento de los datos, que es lo que genera el valor, digamos, la posibilidad de hacer negocio. Claro. Esa es como una respuesta. Hay una distribución del trabajo a nivel global. Sí. Concretamente con esto. Porque reproduce la misma estructura de poder, pero de hecho la refuerza. Y también los privados pasando sobre el Estado. Ahí hay una cuestión cuando asume Donald Trump la presidencia, la segunda, la de ahora. El primer fin de semana entra... me sale Jeff Bezos, ¿no? ¿Cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. Le entra como funcionario, le dan todos los datos del Estado de los Estados Unidos, un país gigante que tiene datos de 200 y pico de años, y después se pelean con cosas y se va, pero se llevaron toda la data privada de todos tipos que tiene un Estado, de salud, de todo, digamos, de la vida de los ciudadanos, hacia lo privado, es claramente para hacer negocio. O sea, el discurso es para mejorar la eficiencia del Estado, las prestaciones, segmentar la población, bueno, todo esto que conocemos. Y con respecto a la infraestructura, las personas como Milei que lo plantean que es un avance en el progreso,
sumarse a la revolución digital poniendo data center en la Patagonia. Eso no tiene mucho sentido, es solamente un negocio ahí extractivista más, que se benefician de esto que decías vos, de estar en un lugar frío y también de tener energía. Pero porque en otros lugares en Estados Unidos pusieron algunos y la gente se organizó y los está resistiendo. En lugares menos poblados es más difícil resistir. A mí lo que más me preocupa es con relación a si se intenta privatizar ARSAT, porque hay que tener en cuenta que el data center que tiene ARSAT está en mucha información, por ejemplo, la biométrica nuestra, toda esa base de datos de nuestro historial prácticamente. Creo que está relacionado con la P de Argentina, si no me equivoco, Argentinar. Toda esa información está centralizada ahí en ese data center y que bueno, hoy en día puedan acceder privados o se pretende privatizar, a mí me parece muy, pero muy peligroso. Si bien hay formas de acceder, pero bueno, ya lo están como blanqueando, ¿no? Sí. Y incluso los estados quedan con la información, pero sin la capacidad de procesarlo que tienen los privados. Es como una situación muy, muy injusta. Claro. Por ahí hay conceptos que yo fui metiéndome en estas discusiones, fui aprendiendo de justicia digital. Hay organizaciones de justicia feminista digital con discursos muy interesantes. Y colonialismo digital, que hablábamos antes. También mucha gente desarrollando opciones más democratizadoras del poder, soluciones menos estrambóticas, pero más concretas, más vinculadas con la vida cotidiana. Hace poquito estuvimos participando de este encuentro nacional de medios comunitarios y alternativos en Chaco y participaron de ese encuentro el grupo Suite, una cosa así se llama, son de Buenos Aires, que ellos crearon una plataforma, por ejemplo, para trabajar todo lo que son las páginas web de una manera gratuita, accesible, o sea que no responden a ninguno de estos empresarios y donde, bueno, las organizaciones, los espacios que lo utilizan son los dueños de sus propios datos, manejan, que ellos planteaban, ¿no? Uno muchas veces cuando sube la información, las notas, las fotos, los videos, eso también es la memoria de, por ejemplo, en este caso de la radio, pero de cualquier organización. Uno va subiendo ahí y vas borrando, porque si no ningún dispositivo te aguanta, ¿no? Te estalla la compu, te estalla el celular. Y planteaban eso, la importancia de tener conciencia acerca de que es la memoria del espacio colectivo y que muchas veces queda en manos de estas empresas. Y ahí van estas experiencias que son más autónomas y donde crearon un dispositivo para que esté al alcance de todo el mundo. Son estos famosos grupos que están laburando lo del software libre, ¿no? Y hay distintas experiencias muy interesantes que tiene que ver con esto mismo planteo, de poder pensar quiénes son los dueños de la tecnología, para qué se utiliza. Sí, también este discurso de lo global, de lo público, que justamente a mí me invita a pensar las categorías ya de manera hasta filosófica, decir qué cuernos era público antes y qué significa público ahora. Porque en la distinción público-privado, y en eso es usuarios privados pasándoselo a una empresa privada, o sea, se genera una idea de espacio público, pero decir, bueno, en realidad espacio público es otra cosa. Claro, no es tan público. Claro, y hay otros espacios que no están pasados por estas plataformas. Porque también en una discusión de qué es un dato, esto que vos decías, los 0 y los 1. Evidentemente hay cosas que no se pueden codificar en datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿Es menos importante? Son como preguntas. Sí, o un poco lo que yo te contaba de esta charla con mi hermano en cuanto a la inteligencia artificial y la relación con un psicólogo o una psicóloga.
también como, no sé, rarísimo. Sí. ¿Cómo sería eso? Tener un chat. Exacto, algo así, tener un chat donde vos podés desahogarte y eso no es ni una persona, digamos. Te hace una devolución, un bot. Una re gratificante, obviamente. Entre comillas. Sí. Claro. Sí, ahí hay una invitación. O sea, yo estuve paveando ahí con el GPT para entender cómo funciona. Empecé a leer artículos críticos y después empecé a chatear para ver qué era. Y le preguntaba eso. Y una de las personas que fue hace un tiempo, que cuando se popularizó, decía, ¿no? Preguntale sobre cosas que vos sepas, que sepas bien, y te vas a dar cuenta de que es como una persona rindiendo un examen, guitarreando y diciendo Sanata, estirala, palabras que suenan, como parte de una respuesta, redactado más o menos bien. Mucho corte y pego. Claro, y en cambio si vos, no sé, necesitas un contrato y en vez de ir a pagar como era antiguamente o sigue siendo ahora a un profesional de la abogacía, a un contador, contadora, lo tenés más rápido y gratis en el coso, en el chat, en el dispositivo. Supuestamente. Y te hace un contrato. Sí. Y vos, que no sos un profesional de hacer Sí. contrato, lo lees y decís, esto está buenísimo. Sí. Le invito a que le lleven ese contrato a alguien que sabe hacer un contrato. Es un chiste. Hacen las cosas de forma muy, muy precaria, pero hacen parecer, como un examen rindiendo, hace parecer que uno sabe del tema. Y eso metido en el sistema educativo, claro, es un peligro. Sí, pensaba, esto de que va muy en sintonía con una vida cómoda, que parece que cada vez más gente, la búsqueda de lo inmediato y de lo fácil, esto te lo viene a resolver, Sí. ¿no? Con un montón de efectos secundarios Sí. que todavía me parece que no estamos muy conscientes de eso, porque Sí. recién ahora se está empezando a hablar un poco más estos impactos de todo tipo, impactos en la naturaleza, impactos en la salud, impactos en los vínculos, en cómo impactos en lo cognitivo, ¿no? Porque Sí. obviamente no es lo mismo, tenés que hacer un trabajo, te pones a investigar, a buscar, a leer, antes que era así. Ahora si le haces una pregunta y ya te responde todo, evidentemente con el paso del tiempo hay un impacto en nuestro cerebro. Sí, total, ya no te cuestionas nada, no te preguntas nada, o sea, hay algo que sucede ahí también que más que todo en los adolescentes veo eso, ¿no? Sí. Que muchos hacen preguntas, por eso la otra vez cuando teníamos la columna de los pibes que vienen acá a participar, le preguntábamos cómo era su relación con inteligencia artificial y casi todos respondieron, sí, usamos inteligencia artificial. Y la verdad a mí me da terror muchas veces. Sí, yo no quiero ni por error, ¿viste? Cuando escribís medio mal, que ahí nomás te aparece meta. ¡Ay, no, me da miedo! No quiero que mis datos se sepan. Claro, tal cual. Sí, por eso yo decía la dimensión de la educación. La capacidad de pensar texto, de interpretar texto, la capacidad de producir texto, de poder comparar, vincular textos, es algo que quienes lo sabemos hacer lo aprendimos a hacer haciéndolo. Claro. Si no haces eso, es como la suma y resta. O sea, si largás con una calculadora, te perdés aprender a hacer las operaciones. Sí. Y ahí hay una cuestión. Nos podemos, mirá, porque ya son y media, porque el tema es apasionante, obviamente da para un montonazo más. Hoy es la inauguración, igualmente. Hoy largamos con esta columna. Ya se puede formalizar el hombre, ni inteligencia ni artificial. Justo estaba por decir eso, o sea, digo, si no sería ni a. Sí, hay gente que ha dicho, en vez de
de inteligencia artificial, inteligencia artesanal. Entonces, tenemos atrás tuyo hay un cartel que dice "Viva la inteligencia artesanal", está acá también. Sí. Bueno, un inicio inauguramos esta columna con el Ferfran para hablar de la inteligencia, de la mal llamada inteligencia artificial. Bueno, haciéndonos preguntas, ¿no? Sí, hagamos eso, sí, yo creo que tenemos que formular las preguntas bien, y eso es lo que permite pensar, digamos. Buenísimo. Gracias, Fer, por toda esta data que nos traes. Un tema que no sabíamos quién lo podía abordar, lo queríamos abordar y no sabíamos quién. ¿Cómo te arrobamos? ¿Cómo te encontramos, tío? Lo encontramos aquí en Radio Vengo. Arroba comunitaria. Vivo en los malls, llegando por ahí. En los eventos culturales. Más o menos. Sí, a veces, sí. Paso de factura acá de nuestra operadora. Estamos entonces hablando con Fernando Fran. Con esta columna nueva, ni inteligencia ni artesanal y siéndola... Ni artificial. Ni artificial. Artesanal me quedó acá el cambio. Ni inteligencia ni artificial. Nos vamos a un temita musical, no se vayan porque seguimos acá hasta las 12 en Aire Fresco. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.